Hola, 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 cordial saludo. Hola, hola, hola. Hola, reciban un cordial saludo. Hola, buenas tardes, cordial saludo. Hola, buenas tardes, cordial saludo. Ya en un momento vamos comenzando la presentación. Vamos supervisando primeramente que todo esté bien. Hola, hola. Vamos observando primeramente de que todo ande bien para la presentación. Ya en un momento vamos comenzando este trabajo en vivo que vamos a realizar. Vamos entonces preparando todo. Cordial saludo. Cordial saludo para todos. Hola, hola. Hola, hola. Reciban un cordial saludo. Hola, hola. Vamos comenzando. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Bueno. Vamos un momento más para continuar. Muy bien. Bueno. Vamos entonces, ahora sí, a hacer este trabajo o esta transmisión sobre el tema de quiénes somos, sobre el tema de quién soy, además. Esa es la pregunta que siempre nos hemos hecho, es la pregunta que siempre se ha hecho la humanidad durante sus inicios. Y en esta presentación entonces voy a tratar de dar respuesta a esa pregunta desde una perspectiva fisiológica hacia la razón, hacia la comprensión. ¿Cuál es la idea fundamental y cuál es mi idea? Que para poder dar respuesta a esa pregunta, primero debemos hacer todo un proceso de autorreconocimiento. Primeramente debemos autorreconocernos para poder atender a esa respuesta de quiénes somos, de quién soy, de cuál es nuestro papel en la vida. Y pretendo darles una explicación a partir del entendimiento de cómo funcionamos internamente. Nosotros tenemos una comprensión y percepción de la realidad de acuerdo a unos mecanismos que tenemos, de acuerdo a unos sensores que tenemos en nuestro cuerpo incorporados y que nos permiten hacer una interpretación de esa realidad. Y a partir de esa interpretación que hacemos de esa realidad, entonces va a surgir una forma de ver las cosas, va a surgir quizás un comportamiento, va a surgir quizás una personalidad. Y es ahí en donde viene esa pregunta y donde cabe esa pregunta, ¿quién soy? ¿Quiénes somos? Entonces nosotros nos vamos a ir hacia
ese entendimiento de esa fisiología, de ese funcionamiento, pero desde la fisiología a nivel psíquico, a nivel mental. Y nos vamos a meter dentro de nuestro cerebro para llegar a responder esa pregunta, porque es desde ahí, desde nuestro cerebro, desde la razón, desde la coherencia, desde donde nosotros vamos a dar respuesta a esa pregunta de quiénes somos, de quién soy en realidad. Y entonces, como les he dicho desde el principio, es una pregunta que nos hemos venido haciendo en el transcurso de la humanidad. Y en el transcurso de esta charla nosotros vamos a diferenciar cosas. Vamos a tratar de develar ese yo interno. ¿Quién es ese yo? ¿Quién es ese yo soy? ¿Quién es ese yo somos? ¿Quiénes somos en realidad? ¿Y cuál es nuestro papel? Y vamos a entender que depende de nosotros tener una existencia mucho más llevadera, mucho más fácil o complicada. Y vamos a tratar de develar qué es eso complicado, por qué se da. Y entonces nosotros nos vamos a ir a esa parte interna, a esa parte psíquica, a esa parte fisiológica, a esa parte de hecho funcional, para que entendamos además de dónde se dan los pensamientos, de dónde surgen los pensamientos, dónde surgen las emociones. Y es desde ahí, desde donde nosotros hacemos esa interpretación. Hacemos esa interpretación del mundo que nos rodea, hacemos esa interpretación de nosotros mismos. Pero todo a partir de reacciones químicas, a partir de sensores que tenemos, que nos van a permitir entender en dónde estamos, entender nuestra realidad, y a partir de este conocimiento de quiénes somos nosotros, es de donde vamos a dar esa respuesta. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental? La idea fundamental y primaria para dar respuesta a esa pregunta es empezar a tomar conciencia de nosotros mismos y a autorreconocernos. Y si queremos dar respuesta fielmente a esa pregunta de quiénes somos, entonces empecemos por observarnos, empecemos por sentirnos, empecemos por autorreconocernos, desde darnos cuenta de qué es lo que observamos, desde afinar nuestros sentidos, desde percibirnos plenamente, desde sentirnos plenamente y además de aceptarnos. Solo cuando realmente nosotros nos vamos aceptando a partir de un autorreconocimiento es cuando vamos a ir comprendiendo quiénes somos en realidad. Entonces, para esa respuesta se hace necesario el despertar de la conciencia de sí. Esa conciencia con ese se refiere a ese proceso de autorreconocernos, de entender quiénes somos a partir de una percepción, de una interiorización. Y eso es a lo que se refiere la conciencia de sí. Y la conciencia sin esa S en el medio, entonces sería la conciencia entre lo bueno y lo malo, básicamente. Aquí estamos hablando entonces de conciencia con esa S en el medio, la cual nos va a permitir ese proceso de autorreconocimiento, ese proceso de despertar esa conciencia de sí. Entonces, a partir de que yo me autorreconozco, a partir de que yo me entiendo, a partir de que yo entiendo además cómo funciono, es cuando yo voy a dar respuesta a esa pregunta de quién soy, de quiénes somos en realidad. Pero si nosotros no hacemos tan siquiera ese proceso de autorreconocernos, de percibirnos, además de observarnos y de tratar de entendernos un poco cómo funcionamos,
Entonces, si no hacemos eso, no vamos a poder dar respuesta a esa pregunta. Y vamos a permanecer prácticamente con los ojos puestos en los demás, viendo sus acciones, aprendiendo sus comportamientos, pero no vamos a entender quiénes somos en realidad, quién es ese yo en realidad, quién soy en realidad. Porque nosotros todo el tiempo generalmente estamos observando a los demás, viendo su comportamiento, aprendiendo de ese comportamiento, aprendiendo de sus acciones, y de hecho estamos reproduciendo esas acciones. El lenguaje, por ejemplo, ha sido un aprendizaje, ha sido una transmisión de alguien hacia nosotros lo hemos incorporado, pero ha sido un lenguaje aprendido, ha sido algo que hemos aprendido. Si bien los seres humanos aprendemos observando, vamos replicando comportamientos, a partir de esa conciencia de sí, de ese autorreconocimiento, voy a entender quién soy en realidad, y a partir de ese autorreconocimiento, entonces yo voy a despertar cualidades inimaginables que van a estar encerradas, van a estar de hecho bloqueadas. Y eso es lo que yo voy a tratar de develar en este momento, y es lo que yo pretendo explicarles a ustedes en esta charla. Y lo vamos a ir entendiendo desde una visión de fisiología, de anatomía, pero no nos vamos a centrar como tal en ese cuerpo, en esa parte muscular, en ese sistema muscular, en ese sistema esquelético, sino que nos vamos a ir allá adentro, a lo profundo, al recinto del alma, además, para tratar de dar respuesta a esa pregunta. Entonces nosotros nos vamos a ir primeramente, para ir entendiendo esto y entendiéndolo anatómicamente y fisiológicamente, de cómo funcionamos, de cómo son las reacciones que nosotros tenemos internamente, nos vamos a ir allá a esa parte del cerebro, a esa parte primitiva, a esa parte más interna y más profunda, a la cual se le llama sistema límbico. Y aquí es donde nosotros vamos a ir empezando a entender cómo es que nosotros pensamos en realidad. Y vamos a ir entendiendo que todo funciona de una manera mecánica, química, reacciones, secreciones, y al final entonces va a ser muy interesante porque vamos a poder interpretar entonces quién soy yo en realidad, quiénes somos en realidad. Si nos hemos hecho ese cuestionamiento, entonces vamos a poder entenderlo de una manera mucho más clara, y por supuesto es la visión que yo tengo, porque yo primero he iniciado ese proceso de autorreconocimiento, de entender, de conocer cómo funciono internamente, de tratar de percibir mi cuerpo, de aumentar la percepción de mi cuerpo, de estar muy atento, de practicar muchas cosas que me llevan a ese entendimiento. Y finalmente, pues, entonces me han permitido llegar a esa respuesta y finalmente podérselas transmitir a ustedes. Vamos entonces desde eso fisiológico, desde eso interno, desde esa parte anatómica, desde ese sistema límbico, cerebro primitivo, en donde se van a desarrollar esas emociones básicas, primarias, esas emociones de supervivencia. Además se va a almacenar la memoria, parte importante de almacenamiento, de procesamiento de información que viene del medio externo y que nosotros lo vamos a interpretar y vamos a obtener una reacción. Entonces va a haber algo que va a estimular y la resultante va a ser una reacción. Bien. Yendo allá a ese sistema límbico, a esa parte profunda, podemos empezar a identificar estructuras. Hay unas estructuras importantes como lo es el tálamo, el hipotálamo,
lo que es la hipófisis o glándula pituitaria. Y aquí hay una parte muy especial a la cual le vamos a dar la importancia inicial, desde donde vamos a emprender esta historia, una historia de reacciones químicas que me van a permitir esa comprensión. Y vamos a empezar hablando de lo que es la amígdala cerebral. Allá en ese cerebro límbico, en ese sistema límbico, vamos entonces a ir a esa amígdala cerebral. Allá en esa parte más profunda vamos a encontrar esa amígdala cerebral. Y esa amígdala cerebral entonces se va a encargar de hacer el procesamiento de las emociones más primitivas, de las emociones básicas, del instinto más básico, de hecho del instinto de conservación. Si usted está llegando acá por primera vez a esta charla, entonces lo voy a ir centrando. Estamos dando respuesta a esa pregunta de quiénes somos. Y para dar respuesta a esa pregunta, entonces, estamos iniciando con un proceso de autorreconocernos, de entender cómo somos, de entender además cómo pensamos, cómo funcionamos además. Y vamos a ir llegando a entender lo que son las emociones y cómo se gestan. Y de ahí, cómo vamos llegando a una comprensión, a un entendimiento mayor, que nos va a permitir entender entonces ese quién soy, ese quiénes somos. Y estamos haciendo un análisis y un estudio desde la fisiología, desde la anatomía, pero desde la parte interna, desde nuestro cerebro. Y estamos iniciando el recorrido desde ese sistema límbico, desde esa parte más primitiva que responde a emociones, pero que va a ser de gran importancia a la hora de poder llegar a una comprensión superior, de poder llegar a lo que sería despertar la conciencia de sí. ¿Por qué algunas personas logran ese avance y logran despertar esa conciencia de sí y por qué otras personas no lo logran? ¿Por qué otras personas se quedan en lo que sería el limbo? Se quedan ahí y van a permanecer en su vida dando vueltas en un mismo punto, sin llegar a tener una comprensión superior, sin llegar a un nivel mayor en el cual vamos a poder fluir. Pero aquí hay un camino importante, un camino por el cual hemos pasado todos, es un camino por el cual todos debemos pasar además para llegar a esa comprensión superior. Y yo voy interpretando ese camino, o un camino de ascensión además, y aterrizándolo a lo que sería la parte biológica y fisiológica, y es ahí en donde nos encontramos en este momento. Entonces, volviendo a esa parte anatómica y fisiológica, estamos hablando de la amígdala cerebral, lugar en donde se procesan esas emociones básicas, primarias, y es ahí pues donde podemos pasar muchísimo tiempo, y es ahí en ese sistema en donde podemos encontrarnos y donde la mayoría puede encontrarse en este momento, y de hecho donde en realidad la humanidad se encuentra en este momento. Ahí en esa amígdala cerebral, a partir de esa emoción básica y primaria, es donde se da, donde se gesta ese mecanismo de lucha y huida, fight and flight o fight or flight, es de luchar, pelear o de huir. Ya sea que pelee o ya sea que huya. Y ahí en ese lugar entonces empieza a gestarse esa primera reacción, esa reacción instintiva, esa reacción primaria. Es ahí donde se dan
esas emociones que yo catalogo como de ceros y unos, como de una configuración básica, primaria. Es además una zona donde se pueden dar respuestas de sí y no, ceros y unos, una configuración primitiva. Y ese está ahí en nuestro cerebro, en esa parte del sistema límbico, y gestándose inicialmente en esa amígdala cerebral. ¿Y qué es lo que hace básicamente? Entonces, esa amígdala cerebral, con ese mecanismo de lucha y huida, fight and flight, es un mecanismo de protección que nosotros tenemos y que nos va a proteger ante situaciones adversas, ante peligros. Entonces, cuando nosotros nos sentimos con miedo, es ahí donde se empieza a gestar esa reacción, es ahí donde se empieza a procesar y es ahí donde se da ese mecanismo de correr o de pelear. Y eso me va llevando a mí quizás a estados de depresión, a estados de ansiedad, donde va a primar la supervivencia. Entonces, muchos podemos encontrarnos ahí en ese estado, y esos estados ansiosos, esos estados de temor, entonces se van a gestar ahí en esa área. Y eso me va a dar a mí un comportamiento. Me va a dar a mí quizás una personalidad, una característica. Entonces, si nosotros nos sentimos permanentemente amenazados, entonces básicamente estamos funcionando ahí, en ese sistema límbico. Y lo que va pasando es que ese sistema debería funcionar de forma natural como un mecanismo de protección ante la amenaza, en donde yo necesito reaccionar de una manera para sobrevivir. Y de hecho sería como un mecanismo que tiene puesto la madre naturaleza ahí para protección de la especie. Pero va sucediendo que si las amenazas se mantienen constantes, si nosotros constantemente nos sentimos amenazados, atemorizados, ese mecanismo va a estar encendido todo el tiempo y ese mecanismo fight and flight va a estar permanentemente encendido, llevándonos a vivir en una situación de ansiedad, de miedo, de depresión, de desesperación, con tendencias a los vicios de todo tipo, la drogadicción, todo tipo de adicciones, adicción al sexo, adicción a las drogas, adicción a la bebida, adicción al miedo mismo, adicción a la adrenalina. Entonces yo voy a estar ahí permanentemente en ese sistema. Y esa va a ser la comprensión que yo voy a tener del mundo a partir de unas reacciones químicas básicas que se dan ahí en ese sistema límbico. Bien. Es ahí entonces en donde se va a gestar el miedo y donde se percibe la emoción del miedo como tal. Ese miedo que paraliza, ese miedo que me impide moverme, ese miedo que me bloquea. Y ya vamos a ir entendiendo cómo esa emoción del miedo va a empezar a afectar el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Y hasta ahí, ya quizás, si yo estoy vibrando en esa emoción del miedo, hasta ahí yo empiezo a tener una visión de quién soy a partir de esa información que yo estoy recogiendo. Entonces en ese momento yo sería miedo, en ese momento yo sería ansiedad, en ese momento yo sería preocupación, en ese momento yo sería necesidad de huir permanente. A partir de ese entendimiento, si yo permanentemente me siento amenazado, si permanentemente llega a mí esa información, entonces
eso es lo que yo voy a hacer, eso es lo que yo voy a manifestar. Y ahí a ese nivel entonces, a ese nivel de ese sistema, de ese mecanismo de supervivencia, es en realidad en donde el ego se manifiesta. Entonces el asiento del ego sería en realidad el sistema límbico. El asiento de la guerra, el lugar de la guerra, el lugar del conflicto, sería ese sistema límbico. Nosotros vamos aprendiendo de nuestras experiencias y mientras nosotros no superemos ese conflicto, mientras no superemos esa necesidad de ser más que el otro, mientras yo no me autorreconozca, mientras yo no sea realmente consciente de mí mismo y de que tengo otras cualidades que no me atrevo a explorar, en el caso de no superar la adversidad y quedarme enganchado en el dolor, en la preocupación, entonces yo voy a hacer eso. Y es ahí en donde se gesta el ego, es ahí donde se gesta la guerra, es ahí donde se gesta la desesperanza. Cuando yo tengo esa percepción de oscuridad, es porque yo realmente estoy en esa parte del cerebro, en ese cerebro límbico, en ese cerebro primitivo. En otras palabras, sería el infierno. El asiento del ego, el mismo infierno, el inframundo, sería ese sistema límbico. Allá adentro, en la parte más profunda, en esa parte interna de nuestro cerebro, allá donde se gestan esas reacciones de lucha y huida, en donde permanentemente nos sentimos amenazados, en donde tenemos una distorsión de la realidad, en donde solo prima el huir, el comer, el beber. Es ahí donde se gesta esto. Y si yo he tenido experiencias duras, y si yo no he trabajado ese proceso de autorreconocerme, entonces voy a permanecer ahí. Si yo no he trabajado el perdón en mi vida, si yo no me he abierto a ver otra realidad, entonces es ahí en donde yo voy a permanecer. Entonces, volviendo a nivel fisiológico, esa amenaza, esa primera reacción, se va a gestar ahí, a partir de esa amígdala, esas emociones básicas. Y eso me va a llevar a estimular otras áreas que van a generar unas reacciones en cadena. Entonces es necesario uno hacer un alto ante esa amenaza cuando se mantiene continua, cuando es constante, cuando es repetitiva. Es ahí cuando uno dice, tengo que hacer un alto, tengo que parar. Y cuando nosotros no tenemos una formación de base en valores, en conciencia, en respeto, en reconocimiento, entonces vamos a permanecer ahí dando vueltas como un círculo vicioso, una cosa me va llevando a la otra y voy a permanecer ahí, en esa zona interna, en ese infierno, en ese asiento del ego. Ahí es donde yo voy a permanecer. Entonces, partiendo de esa amígdala, cuando se da esa primera amenaza, hay una amenaza natural, hay un mecanismo natural que debería estar funcionando realmente a un 10%. A un 10%. Y son esos mecanismos de supervivencia, de protegerme ante la adversidad, que me va a mantener activo además, que me va a mantener despierto, que me va a ayudar a levantarme. De hecho, me va a ayudar a superar al mismo tiempo la adversidad. Pero que cuando constantemente me estoy dejando llevar de esa amenaza, de esa adversidad, de ver noticias negativas, por ejemplo, estoy constantemente cayendo en esa zona. Y voy a ir teniendo una tendencia, una forma de actuar, que me va a llevar a mí, por ejemplo, a responder siempre de forma negativa, a responder de forma acalorada, sin razón, sin pensar. Voy a estar funcionando desde lo primitivo, desde el sistema límbico.
Cada vez entonces que haya una situación difícil o algo que enfrentar o algo que me toque a mí, que toque mi ego, por ejemplo, voy a responder de una forma violenta o voy a huir y me voy a refugiar y voy a entrar en depresión. Y ahí es donde entonces surge esto de nadie me quiere, no me comprenden. El victimismo, la víctima, ahí se origina, ahí se da. Entonces voy a estar sujeto a esas reacciones primarias, primitivas de supervivencia. Bien. Cuando esa primera reacción se da ahí en esa amígdala cerebral, entonces se envía una señal a lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, glándulas suprarrenales. Cuando yo me siento amenazado inmediatamente, y ya sea porque me están tocando el ego, y si yo tengo mucho ego es porque estoy viviendo ahí en ese mundo y no he visto la luz, en realidad. No he salido de ahí, me he quedado dando vueltas en ese mismo punto. Entonces voy a estar ahí en esa zona. Y se van a dar unas reacciones en cadena que van a hacer que se active ese eje hipotálamo, hipófisis, que es la misma glándula pituitaria, y una reacción hacia las glándulas suprarrenales. Hacia el hipotálamo se dan ciertas secreciones. A partir de un estímulo se dan unas reacciones en cadena. Y si funcionan bien las cosas, entonces va a permitir que ese hipotálamo secrete ciertas hormonas que van a hacer que otras se estimulen. Por ejemplo, entonces va a secretar hormonas que van a hacer que la hipófisis o la pituitaria secreten ciertas hormonas. Entonces van a ser hormonas como la TSH, reguladora de la glándula tiroides, la glándula pituitaria o hipófisis va a secretar además lo que es la hormona del crecimiento, va a secretar las hormonas que regulan el funcionamiento sexual y otra cantidad de hormonas que van a encargarse de regular el metabolismo del cuerpo como tal, la homeostasis del cuerpo. Entonces, si prima ese mecanismo de alarma, ese mecanismo de necesidad de huir, ese mecanismo de amenaza, ciertas funciones no se van a dar. Y va a primar lo que sería la secreción de una hormona que va a estimular la producción de la hormona del estrés. La hormona cortisol, la hormona del estrés. Entonces, ¿cómo sería esa reacción? La primera reacción es en la amígdala, la zona instintiva. Respondemos al miedo, la amenaza, el susto. Alguien te va a atracar, alguien te va a robar. Entonces, va a enviar la señal al hipotálamo para que se prepare para hacer secreciones, para que se prepare para liberar vasopresina, la hormona antidiurética, para que se eleve la presión arterial. Y entonces va a primar la secreción, en este caso, de la ACTH, la epífisis, la hipófisis, perdón, o la glándula pituitaria va a secretar la hormona ACTH. Y la ACTH, entonces, va a ser la hormona adrenocorticotropa o adrenocorticotropina, secretada por la glándula pituitaria o hipófisis a partir de una reacción en cadena que se da desde la amígdala cerebral, hipófisis, estimula la producción de la ACTH y finalmente me va a llevar a una reacción en cadena que hace que las glándulas suprarrenales o glándulas adrenales secreten la hormona del estrés.
Y si yo estoy en amenaza constante, continua, entonces va a primar la liberación de esa hormona ACTH en lugar de la función normal de la hipófisis, como sería la producción de la hormona del crecimiento, la hormona que regula la tiroides, la TSH, y otras hormonas que van a regular la homeostasis en sí del cuerpo. Entonces, si estamos en un estado de constante amenaza, si el botón está constantemente encendido, enviando ese estímulo allá a esa amígdala cerebral, activándose permanentemente ese mecanismo de lucha y huida, entonces va a primar es la producción de esa hormona del estrés, en lugar de que funcione bien el cuerpo. En el lugar de que, por ejemplo, la glándula tiroides produzca las hormonas de forma adecuada. Entonces, si hay una amenaza constante, si hay una emoción de miedo constante, nosotros vamos a tener una disfunción en la glándula tiroides y vamos a tener o problemas de hipertiroidismo o de hipotiroidismo. Si la amenaza es permanente, si el miedo es permanente o si mi tendencia hacia el miedo es permanente. Y eso se puede volver patológico si usted lo han atracado varias veces, por ejemplo, le han robado varias veces. Entonces ese mecanismo puede mantenerse permanentemente estimulado y usted quizás a partir del entendimiento de esto va quizás a empezar a tener problemas de funcionamiento de esas glándulas que no están secretando las hormonas que se deben porque está primando la producción de las hormonas del estrés, para que usted vaya entendiendo mejor. Y a partir de ahí es como se empieza a desarrollar un comportamiento, o un comportamiento temeroso, o un comportamiento inseguro, y una desconexión de la realidad, de otra realidad. Entonces, esa personalidad se va gestando, ese entendimiento se va gestando, es a partir de unas secreciones hormonales, de neurotransmisores, a partir de un estímulo en ciertas áreas de nuestro cerebro. Entonces vamos funcionando a partir de unas reacciones químicas y nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, nuestra forma de ver la vida tiene mucha relación con esas secreciones hormonales y eso que yo me voy permitiendo experimentar. Porque además esa emoción del miedo yo la puedo ir canalizando. Y si yo voy logrando canalizar esa emoción del miedo, entonces yo voy empezando a tener otra visión de la vida diferente. Bien. Y todo esto a partir de esas secreciones hormonales, de esas reacciones, de esos estímulos externos. Le he dicho hace un momento que la forma correcta que debería funcionar esto sería un 10%, sería lo saludable. De lo contrario, si las amenazas son permanentes y yo voy teniendo una tendencia a engancharme en esas reacciones negativas, porque así lo son, entonces ese mecanismo va a quedar activo a un 80%. Y es ahí realmente en donde la enfermedad se empieza a manifestar, porque van pasando muchas cosas. Al primar la producción de la hormona del estrés, al primar ese sistema primitivo, ese cerebro primitivo, en esa función, entonces otras funciones que son la producción de la hormona del crecimiento, que son la regulación del sistema óseo, que son el mantenimiento de las funciones necesarias para que se mantenga esa homeostasis, no se van a dar. Entonces aquí requiere, además de que la persona empiece a recibir un entrenamiento, si en su vida ha primado vivir en la amenaza, vivir en la desconfianza, vivir en el temor. Cuando nosotros vamos entendiendo esto, finalmente vamos a encontrar de que nuestro cuerpo funciona a la perfección y de que él sabe funcionar a la perfección.
Y entonces es ahí donde nosotros debemos empezar a confiar. Y vamos a tratar problemas como lo son la ansiedad, como son la depresión, y como son esas tendencias ansiosas, como son las adicciones además. Adicción a la comida, al sexo, a las drogas, al juego, donde yo voy buscando básicamente es recompensas, aquello que me haga sentir bien temporalmente, que me haga tener esa sensación de que todo está bien. Entonces ahí es donde yo voy a estar quizás dopado, usando antidepresivos, usando estimulantes para que me den más energía, cuando en realidad al empezar a activar otros sistemas, al empezar a reprogramar la mente y llevarla hacia la confianza, llevarla hacia la coherencia, de repetirse frases positivas, de practicar las cosas que al cuerpo lo mantienen bien y de empezar a trabajar esa confianza interna, es a partir de ahí en donde nosotros vamos a tener ese cambio. Pero aquí, en esto que yo les estoy mostrando, ustedes están teniendo un entendimiento de cómo es que funciona internamente el cuerpo y cómo es que se dan las cosas. A partir del entendimiento de cómo se dan esas reacciones, de cómo es esa conexión, de cómo debería funcionar el cuerpo de forma natural y cómo a partir de creencias, cómo a partir de esos estímulos nocivos del medio, y si yo me dejo afectar, entonces esto va creando unas reacciones. Y usted va teniendo ciertas tendencias a reaccionar de cierta manera. Bien. Entonces, volviendo al tema fisiológico, cuando finalmente las glándulas suprarrenales, esas glándulas suprarrenales, son estimuladas, se va a liberar inicialmente lo que sería adrenalina, que es excitadora, secreción de adrenalina y finalmente cortisol. Y el cortisol es la hormona del estrés. Y cuando prima entonces esa amenaza, cuando en mí prima el ego, cuando en mí prima esa reacción violenta, agresiva, cuando yo no confío en mi cuerpo, cuando yo no me autorreconozco, voy a tener esa percepción alterada de la realidad y mi cuerpo va a tener reacciones. Va a tener reacciones que se van a ver manifestadas. Y si la hormona cortisol se sube a partir de una amenaza, de algo que se dispara, entonces vamos a tener una reacción hacia el sistema muscular y esa reacción al sistema muscular va a ser el de huida, el de salir corriendo. Es porque cuando se dispara esa señal de miedo, a partir de ese estímulo externo o a partir de eso que yo permito que se dé, o a partir de ese deterioro de esa función, porque yo me he permitido recibir constantemente esos estímulos agresores, porque además uno va cayendo en eso, uno va cayendo en ese medio agresivo y uno empieza a vibrar en ese medio. Y entonces es ahí donde uno se vuelve respondón, es un fosforito y constantemente va uno a estar activando ese mecanismo de pelea, esa zona de guerra, esa zona de ego. Y al activarse de forma primitiva ese mecanismo de lucha y huida, entonces a través de todo ese mecanismo que ya le he mostrado en ese eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenales, tras liberarse el cortisol, la adrenalina, entonces el mensaje va hacia el sistema muscular, principalmente hacia las piernas. Y es ahí donde se sube la presión arterial, donde se aumenta la frecuencia cardíaca, en donde las necesidades energéticas son superiores, en donde la idea es que haya más azúcar en la sangre disponible para la energía,
en donde la sangre va principalmente a las extremidades y en este caso sería hacia las piernas, para que usted corra. Y ante una respuesta de miedo muy fuerte, entonces usted nota que va a tener reacciones como manos frías, sudor, cara pálida, porque al enviarse sangre hacia las piernas, al haber vasodilatación hacia allá, para que el mecanismo de huida se dispare, en otras zonas de su cuerpo se suprime, hay vasoconstricción, y por eso es que usted se pone pálido, se pone frío, sudoroso, además de que se reduce la visión, se reduce la audición, se disminuye el olfato. Porque prima es que vaya sangre hacia las piernas, de que se aumente la producción de azúcar en la sangre, de que se libere la glucosa en sangre. Entonces aquí habría una explicación hacia esas reacciones que va teniendo el cuerpo, y si por ejemplo una persona tiene tendencia a ese tipo de enfermedades como sería la hipertensión, la diabetes, cardiopatías, alteraciones pulmonares, bien, además de la parte ósea que se ve disminuida, porque ahí no prima, ante usted tener que salir corriendo, prima es la función de correr, parte muscular, y la producción de hueso, la producción de la hormona del crecimiento que se da en la pineal, entonces es suspendida. Si hay personas que tienen tendencia a esas enfermedades, entonces esa condición de miedo permanente las va a afectar. Bien. Este mecanismo debería funcionar, como le digo, a un 10% de forma natural, pero se empieza a deteriorar el cuerpo, a deteriorar la homeostasis del cuerpo, a partir de que esas reacciones de miedo se hacen permanentes, a partir de que las amenazas se hacen permanentes, porque además eso se va volviendo patológico y yo voy cayendo ahí. Y yo voy permitiendo que esas emociones se manifiesten, esas emociones primarias, y es a partir de ahí en donde yo voy teniendo la comprensión de que el mundo es un caos, de que hay situación adversa, de que todo es difícil, de que hay mucho de qué preocuparse, en lugar de ver alternativas, en lugar de ocuparse, por ejemplo. Pero ya usted va entendiendo que esas reacciones se dan allá adentro, que esa química se da allá adentro en ese sistema límbico, que ahí es donde se dan todas esas reacciones primitivas, y usted va entendiendo que a ese nivel funcionamos como una máquina, simplemente una máquina sin conciencia, porque vamos a ser presos de esas emociones instintivas básicas. Y entonces ahí usted entiende que la gente cuando está acalorada toma decisiones, ahí se fomenta la ira, se fomenta el desamor, se fomenta el rencor, la envidia además, porque la envidia es una falta de valoración. Y todo en realidad es una falta de valoración. La prepotencia también es una falta de valoración. Entonces, si usted es prepotente, permanentemente se está sintiendo amenazado y usted va a responder de forma agresiva por encima de otras personas, imponiendo sus ideas, por ejemplo, imponiendo su razón. No es flexible. No es flexible. No hay tolerancia, no hay paciencia, no hay flexibilidad, las cuales son cualidades de un hígado saludable, por ejemplo. Y mire que aquí la función hepática se está viendo forzada. Produzca más glucosa, envíe energía rápida. Entonces, si esto se hace permanente, ese mecanismo allá interno se va deteriorando. Y entonces va a haber tendencia hacia la diabetes, va a haber tendencia hacia la hipertensión arterial, va a haber tendencia hacia la osteoporosis, va a haber tendencia hacia las enfermedades autoinmunes. Mire todo este panorama, y eso se va dando allá en ese interior, lugar donde se dan esas secreciones, esas hormonas, esos neurotransmisores, van a funcionar principalmente allá. Y si una persona entonces permanentemente se siente amenazada, está estresada, es lo que diríamos estrés, entonces las manifestaciones van a ser, por ejemplo, reacciones hacia el sistema muscular, tensión muscular, rigidez, hacia el cuello, hacia la espalda. Allá vemos en la parte inferior
el músculo psoas, músculo que se origina en la columna vertebral y se conecta directamente en las piernas. Es un músculo grande, potente, es un músculo que permite la flexión de la cadera. Y es un músculo que va a recibir esa información de correr. Allá va a llevar el cerebro esa señal para que usted corra. Entonces es normal que cuando usted esté estresado le esté doliendo la espalda. Y si esto es permanente, y si usted tiene malas posturas, además pasa sentado todo el tiempo, entonces esa zona se va a congestionar permanentemente. Y esto tiene mucha lógica. Allá el cuello, podemos ver esa formación de triángulo que vemos allá a un lado. Allá están los músculos escalenos, los cuales se tensionan y va a producir dolor en el cuello, rigidez. Va a producir deficiente circulación. Va a generar otros síndromes, otras patologías que están relacionadas con el estrés, con la tensión, con las malas posturas. Todo un círculo vicioso que se va gestando a partir del estrés. ¿Y qué sería el estrés? Unas secreciones permanentes de la hormona del estrés, la cual es el cortisol. Y a partir de ahí usted va teniendo una comprensión de la vida. Pero a ese nivel hay una despersonalización, no hay una conciencia. No hay una conciencia superior a ese nivel. A ese nivel de reacciones básicas, a ese nivel de reacciones primitivas. No hay conciencia, no hay una conexión real con lo que somos en realidad. No hay una conciencia superior. Quizás usted está recibiendo llamados de la conciencia superior, sí. Quizás usted escucha por allá una voz que le dice calma, tranquilo. Pero aquí prima es la ansiedad, prima la desesperación, prima ese mecanismo de recompensa. Entonces priman, por ejemplo, las relaciones fugaces, inestables, las relaciones sexuales y casuales, diferentes parejas. Hay una inestabilidad emocional total. Entonces, a ese nivel usted no puede dar respuesta de quién soy en realidad, quiénes somos en realidad. Porque usted ahí está funcionando es con su sistema primitivo, con su cerebro límbico, y usted está sujeto es a todo lo nefasto, usted está sujeto a la oscuridad. Usted ni oye, ni ve, ni entiende, ni huele, no tiene intuición, no tiene una percepción de esa realidad diferente en donde todo funciona con un orden perfecto. Usted es ahí meramente un sujeto que responde a reacciones básicas. Nacer, crecer, reproducir y morir, el instinto de conservación de la especie. Es una persona estresada, es una persona que es inestable emocionalmente, que tiene muchas parejas, que necesita de estímulos permanentes, que necesita de la diversión permanente, como en la película Matrix, que sería la pastilla que lo lleva a la anestesia. ¿Cuál es esa pastilla? ¿La azul o la roja? Bueno, ahí les dejo la película. Entonces, ese es el mundo del miedo, es el mundo donde usted necesita protegerse, es el mundo donde usted necesita corazas y por eso la gente sube de peso, se engorda, comen desaforadamente o no comen, tienen problemas metabólicos, o se sube de peso con un arroz que se come, porque está ahí en ese mecanismo fight and flight, lucha y huida, produciendo cortisol, que es la hormona del estrés, y va a desencadenar todos esos mecanismos de protección, todos esos mecanismos de recompensa, de necesidad de reconocimiento además. Todo se va dando en una mayor o en menor medida. Si la amenaza es muy fuerte, muy grande, entonces la primera reacción va a ser de salir corriendo, de huir. Y entonces ahí, por ejemplo, hay supresión del apetito. Y al enviarse toda la sangre hacia las piernas para que usted corra,
al haber una sobreestimulación de esas glándulas suprarrenales, al usted caer en esa reacción de miedo constantemente, entonces, por ejemplo, su estómago se empieza a dañar y usted empieza a padecer de algo que se llama gastritis, de subida de glicemia, azúcar en la sangre, porque usted está en constante amenaza. Entonces se da una orden hacia el hígado de que libere glucosa a partir del cortisol que lo estimula, y usted va a tener una necesidad de ingesta de azúcares, principalmente azúcares simples que le suplan esa necesidad. Entonces, por eso es que una persona, cuando está ansiosa permanentemente con ese mecanismo de lucha y huida activo, va a tener tendencias a comer cosas inadecuadas, cosas con bajo poder nutricional, porque necesita un suministro energético permanente. O no come, también es dependiendo. Si es un mecanismo de lucha y huida, quizás el mecanismo gástrico se detiene que es de correr inminente. Si ese mecanismo es de pelear como tal, entonces quizás usted necesite constantemente de suministros energéticos, y ahí es cuando caemos en la ansiedad. Sálvese quien pueda, una reacción inmensa, inminente de muerte, entonces quizás usted no come. Pero si no es tan intenso y usted se siente tocado, amenazado, entonces de pronto, entonces la respuesta ya interna va a ser coma desaforadamente dulce, azúcar, y necesita usted más energía. Esa es la reacción, pero usted está ahí, es como un gallito de pelea. Y entonces va a tener estadios de depresión, de caída, de bajada, como una montaña rusa, un día bien, otro mal, bipolar. Un día alegre, se siente mejor, no tiene tanta molestia. Es ahí donde usted necesita medicamentos antihipertensivos que le regulen el azúcar en la sangre, que tiene usted problemas estomacales, que tiene finalmente una úlcera, porque no está funcionando adecuadamente la circulación en esa zona, porque la mucosa gástrica se deteriora. Entonces, antiácidos que le ayuden a bajar ese fuego, esa candela que usted tiene allá. Y ahí se gesta todo eso. Y a ese nivel no hay conciencia, no hay conexión del ser. Cuando uno empieza a hacer un proceso de autorreconocimiento, de respiración consciente, de sentir el cuerpo, de tomar conciencia de sus posturas, porque hay una relación directa, además, no solo la reacción interna de emoción, sino que hay cosas que llevan a que el cuerpo esté permanentemente en esos estados de alarma, alerta, como ya lo he explicado en otros videos, como lo son tendencias posturales inadecuadas, que su cuerpo va a leer y va a interpretar esas malas posturas como una amenaza y va a estar secretando cortisol permanente, y entonces su cuerpo va a tener ese tipo de reacciones. Ahora, lo contrario entonces a la hormona del estrés, entonces sería, por ejemplo, secretar oxitocina, hormona del amor, de las relaciones adecuadas, relaciones duraderas, una estabilidad emocional clara, permanente. Oxitocina, hormona del amor. De lo contrario, usted está en un mecanismo primario de reproducción, de supervivencia, un mecanismo que tiene ahí la madre naturaleza, un mecanismo de preservación de la especie. Entonces, si usted está en ese nivel de desequilibrio, usted va a querer reproducirse constantemente, va a tener sexo desaforado con muchas parejas, porque está en ese mecanismo de activación, de lucha y huida, en donde se activa el sistema de defensa del cuerpo, y entonces que sobreviva la especie. Entonces, para que se vaya entendiendo esto. Pero a nivel entonces de estar bien, de estar calmado, de estar tranquilo, todo funciona bien, va a haber amor, va a haber abrazos, va a haber comprensión, entendimiento, va a haber secreción de dopamina reguladora, va a haber secreción de testosterona que va a nivelar, presente en hombres y mujeres, más presente en hombres, hay que aclarar esto siempre. Entonces, si prima el cortisol, se suprimen funciones de hueso. Y la testosterona tiene relación directa con la formación de hueso.
Si hay mucho cortisol, se suprime entonces la formación de hueso. Se suprime además la formación de músculo y hay ganancia de peso. Hay tendencia a la obesidad. Se disminuyen las funciones cerebrales si no hay adecuada testosterona, menos raciocinio, menos inteligencia, más desconectados todavía de la realidad y no entendemos quiénes somos. Y ahí es donde nos hacemos esa pregunta constante: ¿quién soy? ¿Cuál es mi papel en el mundo? Existencialismo básico. Entonces tenemos esa tendencia hacia el existencialismo, hacia cuál es mi papel de vida, cuál es mi razón de vida, y entonces voy cayendo en cosas cada vez más bajas porque estoy en esa búsqueda. Pero si yo no me entiendo cómo funciono, si yo no me autorreconozco, si yo no me entreno en la confianza, en la paciencia, en la tolerancia, en la flexibilidad, entonces voy a estar todo el tiempo desencadenando este tipo de reacciones. Y voy a caer entonces en problemas de tiroides, voy a caer en problemas de sobrepeso, en problemas de ansiedad, voy a desarrollar osteopenia o osteoporosis, voy a desarrollar enfermedad como tal. A este nivel de vivir en ese cerebro límbico, en ese cerebro primitivo, entonces ahí prima la enfermedad. Ahí prima la necesidad de medicinas, de que algo externo regule lo que el cuerpo sabe hacer sabiamente y siempre lo ha sabido hacer. Pero mientras esté activo ese mecanismo de lucha y huida, eso va a estar latente. Una de las cosas que suceden, además, con esa subida permanente del cortisol, de estar estresados, de tener estrés, de secretar adrenalina, es que el cuerpo empieza a acidificarse, se va volviendo ácido, lo cual lo hace propenso hacia las enfermedades, entre ellas el cáncer. No hay una oxigenación adecuada a nivel celular, hay un medio ácido, entonces su cuerpo se va a defender tratando aún de sobrevivir, hace una última jugada y es adaptar sus células a vivir en un medio ácido y carente de oxígeno, y a eso es a lo que le llamamos cáncer. Una despersonalización total, una carencia de sentido común, una preocupación constante. Y dependiendo del tipo de emoción que sea, entonces podemos degenerar un tipo de cáncer u otro. Y ahí entonces les recomiendo para que busquen los estudios del Dr. Hammer, la medicina del Dr. Hammer. Y él hace un proceso muy bonito de entender ese cáncer y los tipos de cáncer dependiendo del tipo de emoción que se tenga. Y así hace todo un desgloso de la enfermedad a partir de la emoción. Y aquí vamos entendiendo entonces cómo la enfermedad no es otra cosa que un estado de conciencia alterada donde priman ese tipo de emociones primitivas, donde hay una despersonalización, donde no hay una confianza en la vida, en la fluidez. Y ahí, a ese nivel, no hay entendimiento de quiénes somos y por eso estamos constantemente buscando quién soy. Y una de las cosas que suceden entonces es que el cuerpo se vuelve ácido. El cuerpo debería ser ligeramente alcalino, 7.4. Toda la mitad de la escala, pueden ver en la gráfica, es el 7. Y el cuerpo sería ligeramente alcalino, un 7.4. No debe ser demasiado alcalino ni demasiado ácido. Y mientras más estrés haya, más acidificación, más adrenalina, más tendencia a una alimentación inadecuada, lo cual lo va a hacer todavía más ácido. Entonces, pensamientos negativos, falta de ejercicio porque hay mucha preocupación, porque nos exigimos demasiado y prima más el trabajar en lugar de cuidarme, de pensar en nosotros. Tenemos tendencias a relaciones personales tóxicas,
a encontrar parejas tóxicas, porque estamos vibrando y viviendo en ese mundo, en ese sistema límbico, en ese infierno como yo lo llamo. Ese sería el infierno en realidad, allá profundo, el inframundo, ese mundo de las reacciones bajas, primarias, instintivas. No hay conexión con la conciencia ahí superior. Este tema de acidez y la relación entre acidez y enfermedad lo estudió, lo encontró, lo descubrió el doctor Otto Heinrich Warburg, alemán. Más o menos por allá en el año de 1923 describió ese proceso y encontró cómo el cuerpo degeneraba en la enfermedad a partir de la acidificación. Y en el año de 1931 se gana el Premio Nobel de Medicina. Se ganó el Premio Nobel de Medicina el doctor Otto Heinrich Warburg. Y encontró que la acidez era la causa primaria del cáncer. Entonces vaya viendo cómo nosotros realmente enfermamos, cómo es que funciona el cuerpo, cómo se dan esas reacciones en el cuerpo a partir de estímulos externos. Y esos pensamientos que nosotros tenemos es esa interpretación de ese medio interno a partir del lenguaje además adquirido, y podemos expresar un dolor, una afección, una preocupación. Entonces allá es donde realmente se gesta la enfermedad. Entonces por eso se ha dicho que la enfermedad principalmente es emocional, y sí, sí es emocional. ¿De qué tipo de emociones? De ese tipo de emociones bajas que se gestan allá. Una cosa que tenemos que tener clara, y hay algo que no se va a activar de forma adecuada, es la glándula pineal. Esa glándula pineal queda hacia atrás, en nuestro cerebro, arriba del cerebelo, hacia la parte trasera de esa zona media, de ese eje hipotálamo, hipófisis, allá hacia atrás se encuentra esa glándula pineal. Y esa glándula pineal ha sido muy estudiada, se ha relacionado con el tercer ojo, la apertura de la conciencia. René Descartes habla de la glándula pineal como el asiento del alma. Ese puente, además, hacia la conciencia superior. Y desde la parte científica, desde la parte médica, pues entonces se entiende cómo esa glándula pineal va a producir principalmente una hormona, la cual es la melatonina. Y esa melatonina tiene relación con el sueño, con el dormir bien. Producción de melatonina además tiene relación con sueños lúcidos. Baja producción de melatonina, no hay un sueño adecuado, va a propiciar que el sistema inmunológico se deprima si no funciona bien. Si funciona bien, esa glándula pineal va a haber una adecuada producción de melatonina y su sistema inmunológico se va a ver fortalecido. Si usted está ante estrés continuo, ante amenaza continua, y si usted no cambia la forma de pensar, y si usted tiene la tendencia a dejarse llevar por las malas noticias, por la preocupación, por los conflictos externos, entonces usted va a estar en permanente estrés. Y esa glándula pineal, que yo la considero como una glándula superior en el sentido de que nos conecta con esa visión superior, porque así lo da. Entonces el estrés, un bombardeo permanente, va a hacer que eso no funcione bien. Y de hecho se encuentra, por ejemplo, como en adultos, esa glándula pineal o se puede absorber y utilizarse como alimento por el cuerpo, o se calcifica, no funciona bien. Y podemos tener alguna relación entre los casos de demencia y de Alzheimer a partir de ahí. Otra enfermedad. Entonces, si esto no funciona bien, los linfocitos T
que se encargan de capturar agentes patógenos externos que tienen la tendencia a multiplicarse, y hablando de virus también. Entonces, ese sistema inmunológico se va a ver deprimido si hay mucho estrés. Usted no va a tener calidad del sueño, usted va a tener problemas del sueño. Ahora, muchas personas tienen la tendencia van a tener la tendencia a tomar medicamentos para el sueño. Va a haber esa tendencia a tomar ese tipo de medicamentos, ¿ya? Y hay personas que inclusive toman melatonina, pero realmente no tiene razón de ser. O sea, lo ideal sería disminuir el estrés para que el sistema inmunológico suba, para que la calidad del sueño se dé. Una de las malas costumbres que tenemos, que hemos perdido, es de estar en la noche a la hora de dormir con luz artificial. Eso ha hecho que perdamos esas costumbres naturales. Nos quedamos hasta altas horas de la noche utilizando teléfonos celulares, además las computadoras, que van a tener algo que se llama las pantallas de luz azul, y eso entonces va a bloquear la producción de melatonina. Lo que debería pasar de forma natural es que en el momento que se oscurece fuéramos a dormir, y en el momento en que empieza a salir el sol ya nos despertamos. Y el cortisol, por ejemplo, en su función natural, entre otras cosas, es ayudarnos a despertar en la mañana. Y aquí entra lo que es el ciclo circadiano, los ciclos circadianos, que nosotros hoy en día lo tenemos realmente alterado. Y ni qué decir de aquellas personas que trabajan en la noche. Entonces el funcionamiento del cuerpo se va viendo alterado. Entonces mire que si el estrés es permanente, estas funciones reguladoras de homeostasis del sistema inmunológico no van a funcionar bien. Y ahí podemos entender las situaciones que estamos viviendo actualmente de enfermedad, de tendencia a la enfermedad, y vemos una conexión directa entre las bajas emociones y la enfermedad, entre la preocupación permanente, la amenaza permanente y la enfermedad. Y como si todo funcionara de forma contraria, si tuviéramos unos hábitos de vida, unas posturas adecuadas, unos hábitos de vida adecuados, alimentación adecuada, forma de pensar adecuada, con una formación en valores, con una formación en respeto, en amor, en confianza, además de entendernos y conocernos y de confiar en que nosotros funcionamos bien y no necesitamos absolutamente nada que nos ayude a subir nuestro sistema inmunológico. Si estamos amenazados constantemente, si nuestro organismo está deteriorado, sí va a necesitar. Pero si estamos funcionando de forma adecuada, no vamos a necesitar de ningún agente externo que nos ayude a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Todo está en nosotros. En nosotros está la solución. Y en ello es en lo que debemos empezar a confiar. En la corteza cerebral, parte superior, es en donde se va a gestar el pensamiento crítico, la sensatez, la razón, una forma de ver diferente la vida. Y cuando nosotros estamos viviendo allá abajo en lo profundo, en ese sistema límbico, no hay razón. ¿Cómo va a haber razón? No hay reconocimiento. Si estamos presa del pánico, si estamos presa del miedo. La corteza cerebral es esa conciencia superior. Para mí es el cielo. Y la glándula pineal sería la conexión, el puente que une. La puerta abierta o cerrada. Abierta si empezamos a confiar. Si escuchamos esa voz interna, esa voz de la conciencia superior que nos dice, todo está bien, tranquilo, va a haber un mañana mejor. Cuando disminuimos
ese porcentaje de funcionamiento, porque eso se puede regular con entrenamiento, con estilo de vida, regulamos ese funcionamiento, ese mecanismo de lucha y huida, lo bajamos a un 10% donde debería estar, entonces empezamos a funcionar con habilidades superiores. Y ahí es en donde despertamos la intuición, donde se activan nuestros poderes psíquicos innatos, nuestros poderes de sanación. Cuando todo funciona bien, el sistema inmunológico funciona bien, la glándula pituitaria o hipófisis va a secretar hormona de crecimiento, va a secretar de forma adecuada todas las hormonas y nos vamos a estar reparando constantemente. Cuando estamos presa del miedo no nos reparamos. Necesitamos de agentes externos que nos ayuden a regularnos. Pero mientras nos abrimos hacia la conciencia superior, hacia la razón, hacia el entendimiento, y ese es el asiento de esa conciencia superior allá arriba, corteza cerebral, porque todo hay que traerlo a la tierra, hay que aterrizarlo, no nos podemos quedar pensando de que todo está en un lugar lejano, no, eso se encuentra ahí. Y a partir de ahí entonces se da un funcionamiento adecuado, se da una expresión del ser, los sistemas energéticos funcionan de forma adecuada, ya no va a haber esa alarma constantemente encendida, ya alarma, 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 dolor, 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 alarma, 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 enfermedad, desvanecimiento, muerte, preocupación, todo va a funcionar bien. Y ahí es en donde se da esa paz, esa tranquilidad, esa paz que un medicamento le da temporalmente, esa paz que la droga le da temporalmente porque lo equilibra y lo sube a un nivel, pero le va a estar pidiendo constantemente y usted va a caer en una adicción. A este nivel de corteza cerebral, a este nivel superior, no. A este nivel hay confianza, a este nivel hay seguridad, todo funciona bien. Y mírelo desde la estructura, desde lo hormonal. A este nivel realmente nosotros entendemos quiénes somos, cuál es nuestro papel en la vida. Allá tenemos luces, cuando estamos en ese sistema límbico, allá es como si una mano se extendiera desde el cielo hacia abajo y es esa conciencia superior que te dice, levántate. Bien, y podemos estar en esos estados de resiliencia, de que el cortisol nos ayuda y voy a levantar, pero yo tengo que empezar a tomar conciencia, sí, está muy bien. Y nosotros estamos haciendo ese camino como un camino de puertas internamente, un camino de ascensión, pasando por todos esos laberintos allá internos, canales. Finalmente estamos llegando hacia esos canales superiores de comprensión, de entendimiento, de lucidez, de armonía, de coherencia, de tolerancia, de paz, de tranquilidad, de luz, en donde nos vemos a todos como iguales, como hermanos, en donde ese ego ha sido doblegado, donde no hay soberbia, donde no hay envidia, donde no hay miedo. Está ahí. En nosotros mismos. Tenemos que abrirnos a la confianza, tenemos que abrirnos a la seguridad, a la tranquilidad. Aquí no hay otra salida, mis queridos amigos, no hay otra. No hay otra salida. Si no confiamos en nosotros mismos, si no nos autorreconocemos, no hay salida. Vamos a estar necesitando constantemente de agentes externos que nos ayuden a equilibrar. Nuestro cuerpo sabe perfectamente cómo funcionar. Si nosotros no empezamos a confiar, si nosotros no nos empezamos a abrir, si no empezamos a reprogramar nuestra mente y no empezamos a ver la solución en lugar del problema, si no empezamos a hacer eso, nos vamos a quedar ahí permanentemente en ese conflicto y vamos a vivir en el sistema límbico, en el mundo del miedo, en el mundo de la depresión, en el mundo de la desesperanza. La situación difícil puede cambiar así, con fe. Es ahí donde nosotros manifestamos esa fe, ese yo confío en que todo funciona bien. Es ahí donde se manifiesta realmente el yo soy. Yo soy conciencia, yo soy luz, yo soy amor, yo soy vida, yo soy manifestación, yo soy salud. Pero usted tiene que empezar a repetírselo. Finja las posturas, así como lo dice Amy Cary, hablando de la relación entre posturas y emociones y comportamiento. Fínjalo, abra sus brazos, así se sienta deprimido, fínjalo y finalmente se lo termina creyendo.
use reprogramación mental. En esa adversidad, repítase, todo va a estar bien, todo va a estar mejor. Y finalmente se lo va a terminar creyendo. Pero si usted sigue viendo noticias malas, si usted se sigue repitiendo cosas feas, si usted no empieza a darse la posibilidad de confiar, usted va a seguir viviendo allá atrapado en ese sistema límbico, en ese cerebro reptil, en ese cerebro primitivo, en ese lugar simplemente de reacciones básicas, donde usted es meramente una máquina que va en automático y no está despertando hacia la conciencia superior, hacia la percepción superior. La meditación, la respiración consciente, la alimentación positiva, abre esa puerta. Disminuye la alarma, la amenaza permanente, y esa puerta hacia lo superior, que es esa glándula pineal, finalmente se abre y permite esa conexión hacia esa corteza cerebral. Y vamos a tener una mayor visión. En todo el cerebro se están dando esas reacciones, esas interpretaciones. Si no tomamos conciencia, si no tomamos control de nuestra vida de una forma positiva, vamos a estar reaccionando con emociones primitivas. Y vamos a ser unas simples maquinitas. ¿Quiénes somos? Eres un cuerpo, eres un lugar de manifestación de muchas cosas, de manifestación de miedo, de manifestación de dolor, de manifestación de sufrimiento, pero también de manifestación de alegría, de manifestación de amor, de manifestación de buenas cosas, de esperanza, de aprendizaje de las situaciones, porque en realidad nosotros estamos aprendiendo, si metemos el dedo nos quemamos, ya sabemos que allá no vamos a volver a tocar porque nos quemamos, ya es decisión propia. Si usted vuelve a meter el dedo, a nivel de conciencia superior, usted no tiene por qué pararse al borde de un precipicio para experimentar adrenalina. Usted a nivel de conciencia superior, usted se cuida, usted se protege, usted no hace cosas tontas, no lo necesita. Usted no necesita experimentar, usted no necesita volver a caer en ese nivel de infierno, usted no necesita volver a caer en el infierno. La elección es suya, si usted decide volver a caer bajo, la elección es suya. Si además de haber aprendido de una relación tóxica, y usted decide volverse a meter en otra relación tóxica, eso es su elección. O usted aprende y ya sabe, ya va llegando a ese nivel superior de conciencia, de experiencia, de sabiduría, que los años van dando, y a las personas mayores debería respetárseles, debería tenérseles en la sociedad un lugar mejor, un lugar de valoración, de respeto. Las personas mayores son de respetar porque tienen experiencia de vida, y en nuestra sociedad lo que hacemos es maltratar al adulto mayor. Ellos son la experiencia, ellos son ese camino, ellos son quienes nos dicen: por allá no se meta, mijo, por allá no se vaya porque se va a quemar. ¿Y qué hace usted? Con necesidad de experiencia, estoy experimentando, va y se mete, va y se quema, y muchos se quedan allá. Y entonces se quedan con el papel de víctimas, se quedan en el lugar del sufrimiento, se quedan en el lugar de decir: sí, tengo una enfermedad y ahí me quedo, en la comodidad, en la zona de confort. No se atreven a dar el paso, no se arriesgan. Y aún a sabiendas de que hay una posibilidad de superarse, no lo hacen. Y prefieren ahí seguir siendo víctimas, seguir produciendo lástima en los demás, porque además eso se hace rentable. ¿Quiénes somos además del cuerpo? Somos emoción, un cúmulo de emociones: alegría, amor, rabia, enojo, sufrimiento, dolor, emociones. Pero que a nivel superior, entonces somos algo más. Somos lo que se llama ese bien superior, un estado de conciencia superior donde estamos por encima de todo eso. A nivel de emoción negativa somos el resentimiento, somos el dolor, somos la angustia, somos el miedo, somos el egoísmo, somos la avaricia, los pecados capitales. Allá, en ese cerebro límbico, eso somos, donde no damos el brazo a torcer, donde nuestro ego es más grande. Pero a nivel superior, los miedos,
se ven así de chiquitos y usted se para encima de ellos y no les da importancia. A nivel superior, usted ha doblegado su ego. Usted ya no necesita meterse en la pelea. Ese mecanismo de lucha y huida se desactiva. ¿Y prima qué? La tolerancia, el respeto, el altruismo, la defensa del débil, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la humanidad. Eso es lo que va a primar. A nivel de emoción positiva somos la razón, la comprensión, el entendimiento, el amor, el altruismo, el cariño. Súmele todo. Y eso se resume a frecuencia vibratoria alta. El amor, frecuencia vibratoria alta. El miedo, frecuencia vibratoria baja. Eres aquello a lo cual le das poder. Y ahí empezamos a darle la respuesta a esa pregunta. ¿De quiénes somos? ¿De quién soy? Somos aquello a lo cual le damos sentido. ¿A cuál le das tu sentido? ¿A la emoción positiva o a la emoción negativa? ¿Qué cultivas en ti? ¿El miedo o el amor? ¿La capacidad de superarte a sí mismo o la capacidad de hundir a otros? ¿A qué le das sentido? ¿Le das sentido a un mundo mejor o a un mundo de conflicto? ¿A qué le das sentido? Eres ser. Somos ser. Ser manifestado. Ser que se manifiesta. Somos esa apertura además hacia lo superior. Allá en el chakra de la corona. Corteza cerebral funcionando. Abiertos al cambio. Abiertos a nuevas posibilidades, pero eso hay que cultivarlo. Y a partir de un funcionamiento adecuado de la glándula pituitaria o hipófisis, con secreciones hormonales adecuadas, de un funcionamiento adecuado de la glándula pineal, con secreción de melatonina, funcionamos perfectamente. Nos abrimos hacia lo superior. Esas son las puertas superiores. Y al final, ¿quiénes somos, mis queridos? Somos aquello que nos permitimos ser. Esa es la respuesta. ¿Quién eres? Eres aquello que te permites ser. Eres aquello a lo cual le das importancia. Eso eres, eso somos. Eres aquello que te permites ser. Eres aquello a lo cual le das importancia, a lo cual le das cabida en tu vida. Y a partir del autorreconocimiento, vamos a tener esa expresión o esa expansión superior. Si no te autorreconoces, no puedes reconocer a otros. Si no te valoras, otros no te van a valorar. Si no te amas, otros no te van a amar. Ámate a ti mismo, autorreconócete, valórate y todo va a venir con fluidez a tu vida. Y recuerda entonces, ¿quién eres? Eres aquello que te permite ser. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos aquello que nos permitimos ser. Un abrazo de todo corazón, un abrazo sincero con mucho amor. Espero que les haya gustado la charla. Y con toda sinceridad, un abrazo enorme. Escucha tu conciencia superior que te llama. Escucha el llamado del amor. Entenderás tu papel. Entenderás quién eres. Se cuidan.